Hola audiencia, saludos para ustedes con todo respeto. Programa Quito Encuentro de Oportunidades, auspiciado por el municipio de Quito y que tiene que ver con estimular, promover todo lo que es emprendimiento. Y ahora vamos a hablar de un emprendimiento muy municipal, muy del gobierno local, del gobierno seccional, que es su autonomía, su gobernanza y el desarrollo obviamente urbano de cada capital de la República, en este caso, pues, de Quito o cualquier capital de provincia en nuestro país. Estará el distinguido docente e investigador, él, de la Universidad Técnica Particular de Loja, Daniel Maldonado. Daniel, bienvenido y gracias por aceptar esta conversación. ¿Cómo está usted? Bueno, muchas gracias. Un saludo a usted, Marcelo, a Jackie, a la producción. Un saludo cordial a todos sus seguidores en estas plataformas. Muy bien, muy bien. Un saludo cordial desde acá de Loja. Nosotros siempre desde la academia también tratando de llegar a todo el territorio nacional, sobre todo con el mensaje de la necesidad de formación de las personas para de esa manera también contribuir con los procesos de desarrollo que hay en el Ecuador. Así es que muchas gracias por la oportunidad. Muy bien, Daniel. Permítame usted empezar por algo histórico. Antes del año 2008 y obviamente de la Constitución de Montecristi, no se hablaba tanto de la gobernabilidad, gobernanza de los gobiernos locales, porque la ley de régimen municipal vigente hasta ese año le daba pues autonomía de gestión, autonomía normativa, autonomía financiera en gran medida y económica también. Fue la Constitución de Montecristi, cuya filosofía era pues concentradora, centralizadora, la que fue cercenando, ¿no es cierto?, autonomías y espacios de acción a los municipios, afectando lo que en mi opinión personal, es la gobernanza. Eso deberíamos luchar por corregir. ¿Qué diría usted al respecto, Daniel Maldonado? Sí, bueno, Marcelo, en la Constitución del 2008 nosotros la vemos desde la parte técnica y todo el proceso de planificación que Bueno, tiene le hago actualmente acuerdo el una Ecuador. cosa, que la parte jurídica y constitucional es una parte técnica. Desde luego, claro que sí. Eh, si bien obviamente responde a procesos de planificación centralizada, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que, por ejemplo, la CEMPLADES comenzó a hacer regulaciones excesivas, fuertes respecto de los procesos de planificación en los territorios. Como usted dice, de acuerdo a su visión, eso fue cercenando, fue quitando esa autonomía que tenían los gobiernos locales en el Ecuador. Eh, También hay que reconocer que no solo lo veo desde el punto de vista técnico y académico, que hay procesos todavía de gobernanza y procesos muy buenos de gobernanza. A pesar de esas restricciones o a pesar de esas regulaciones que tiene el país en la actualidad, todavía existen procesos de gobernanza y procesos buenos de gobernanza, porque hay que entender que la gobernanza, si bien hay que guiarse desde la disposición rectora de quien ejerce el poder en los diferentes territorios, también hay que entender que quienes forman parte de los territorios en la actualidad ya no son entes plenamente pasivos, es decir, que recibían políticas desde arriba, sino que la organización social, la organización empresarial, las cámaras, los grupos pro derechos, hoy son mucho más activos que hace muchos años, como usted mismo dice, antes del 2008. Y entonces la sociedad hoy es mucho más activa, se pronuncia, existen el tema de las redes sociales, las plataformas que difunden información, que difunden debates. De alguna manera la sociedad también ya puede ser partícipe de los procesos de desarrollo. Si bien como reconozco que hay o que habían excesivos impedimentos, alguna vez una estudiante de la carrera de Administración Pública de la UTPL me decía, en el tiempo del presidente Correa había mucho más regulación, mucho mayor control para que los planes se alineen a lo que es la planificación nacional. Hoy ella nos decía, parece que se ha bajado un poco el tema del control, el tema de las regulaciones, y parece ser que de alguna manera
tenemos un poco más de libertad para poder desarrollar nuestros planes, nuestros procesos. Como digo, esa parte, la ley hay que cumplirla, usted lo sabe, todos sabemos, la ley hay que cumplir, hay que someterse a esas disposiciones, pero yo también, o al menos nosotros desde la universidad y como docentes, tratamos de estudiar que también hay la otra parte, es decir, la sociedad también puede ser parte de estos procesos de gobernanza. Entonces, eso facilitaría. Le pongo un ejemplo. Creo que Cuenca, por ejemplo, con todos los problemas nacionales que tenemos en la actualidad, Cuenca sigue siendo y siempre ha sido una ciudad en donde su tejido social y su capital social le dan para ser una ciudad con proyección. Se proyecta en turismo, se proyecta en, por ejemplo, el lugar, digamos, de predilecto, digámoslo así, de, por ejemplo, los jubilados de otros países, porque venden muy bien la idea de que esa ciudad como tal es muy partícipe del desarrollo. Es una ciudad ordenada, es un cantón que tiene una proyección. Como digo, no le quita eso los problemas que los estamos viviendo a diario en el Ecuador. Entonces hay importantes procesos, importantes eh, experiencias de gobernanza, es decir, que si bien la parte política, la parte técnica, jurídica, está allí, seguramente hay que hacer algunas regulaciones para devolver la autonomía a los gobiernos locales, también hay que ver el otro lado de que la sociedad por sí sola y desde antes, ¿no? Desde estas regulaciones de desarrollo. Entonces, eso es importante también aclararlo y como digo, nosotros en la universidad tenemos estudiantes de diversas parroquias, comunas, que nos hacen ver esos procesos de desarrollo mucho más localizados, ¿sí? Que la organización social, la organización comunitaria, está dando estos valores agregados a sus territorios, con lo cual hacen frente a necesidades comunes. Obviamente, lo ideal sería que lo hagan también de la mano de un gobierno nacional que les ayude y de gobiernos locales que también se alineen a esos procesos. Lo que nos dice Daniel Maldonado tan exhaustivamente, tan prolijamente, lo podemos sintetizar, si él me lo permite, en otro valor y otra virtud de la gobernabilidad o gobernanza, que antes se entendía como una casi omnipotencia de la autoridad. El monarca, el rey, el presidente, el alcalde, tenían plena o casi plenas prerrogativas para decidir por sí y ante sí. Máximo, máximo respondían a pequeños colegios semiautónomos, los cabildos, en definitiva, los organismos democráticos del Estado central. La gobernanza empieza a entenderse como una coparticipación y un mejoramiento de la democracia. Es decir, ya no gobierna la autoridad de una forma unilateral y exclusiva y excluyente. Hoy gobierna conjuntamente con el pueblo que ha elegido, con el pueblo y con las unidades, las células populares que tienen cada cual su demanda y su necesidad. Daniel. Exactamente, Marcelo. Y sobre todo aquí, vale la oportunidad para que la gente entienda. Mire, hay muchos, usted verá, y todos veremos, muchos ofrecimientos de quienes van a ser nuestras autoridades locales de aquí en pocos meses. Y yo veo que hay mucho ofrecimiento respecto de vamos a hacer esto, vamos a solucionar esto, vamos a hacer tal obra, vamos a cambiar el tránsito. O sea, está bien, porque es la visión de un líder y del que se postula, pero poco veo que los futuras autoridades planteen el hecho de conversar con la gente, ¿sí? De integrar a la gente en esas soluciones, de integrar, como le digo, a ese entramado social importante. Entonces, hoy la sociedad ya es mucho más democrática, tiene muchos más espacios, y eso, como le digo, funciona tanto en ámbitos urbanos complejos, ¿sí? Por ejemplo, de la ciudad de Cuenca, una ciudad grande ya del Ecuador, y en ámbitos rurales o más intermedios o más pequeños, en donde, si bien los intereses en el uno, en las ciudades, que son el motor de crecimiento de las economías, son intereses más de mercado, el mercado urbano, el mercado de vivienda, el mercado de servicios profesionales, el mercado de servicios especializados. La aglomeración tiende a que tengamos en las ciudades fines más de carácter económico, mientras que en los ámbitos rurales los fines son más de carácter de producción primaria, de organización comunitaria, pero ambos, en el fondo tienen procesos de gobernanza. Entonces es muy importante que, como digo, las futuras autoridades
también esas visiones de desarrollo que nos están proponiendo también contemplen que finalmente van a tener que integrar a los beneficiarios. Ya no solo es la ley que viene desde arriba, sino que hay que contemplar, y eso logra los resultados, como le digo, tratando de ser objetivo, en algunas ciudades, en algunos sectores, en algunas zonas rurales, comunales de nuestro país. Hay muchos casos de eso y están funcionando muy bien gracias a que quienes gobiernan y quienes definen el desarrollo de un territorio se dan cuenta de que no pueden gobernar en una sola vía, sino que tratar de integrar a la gente en los procesos de desarrollo. La organización social, la democracia, no son nunca perfectas, son perfectibles, que es otra cosa. Se van desarrollando, Uh -huh. se van puliendo errores, se van corrigiendo equivocaciones. Y voy a plantearle a Daniel Maldonado dos temas. El primero es un próximo paso de las democracias en el mundo en general, en América Latina, en el Ecuador también, en Quito, en Loja, en Cuenca, debería ser la creación de un organismo contralor, de un organismo fiscalizador, que exija coercitivamente el cumplimiento de la oferta electoral. Porque como usted bien ha dicho, llega el tiempo de elecciones y le ofrecen las mil y una noches, ¿no? El oro y el moro. Sí, y la gente es una burla a la democracia y una burla al soberano pueblo. Deben crearse organismos coercitivos que obliguen al cumplimiento de lo que es posible, de lo que es viable, de lo que hay dinero para realizarlo, no de utopías. Ese es el primer tema, porque tengo otro que le tocará enseguida. Quiero oír su punto de vista. Sí, yo concuerdo. Mire, la coercitividad creo que vendría en últimas instancias, ya sancionadoras para quienes no cumplen con los ofrecimientos. Y obviamente, mire, cualquier plan, cualquier propuesta de los candidatos ganadores, hay que ser sincero, muchas las veces no se cumple. Es parte de la incertidumbre del futuro que nos brinda esto de planificar hacia el futuro. Pero la idea es que se cumpla en gran parte, ¿sí? Que trate de cumplir. Si propuso A, B, C planes, proyectos, intervenciones, lo ideal sería que en la mayoría de aquellos se cumplan. Entonces yo creo que la coercitividad está bien, pero más allá de eso estaría el seguimiento y el monitoreo de la sociedad. Es decir, desde un inicio, con cortes mensuales, trimestrales, ver cómo se puede ir ya monitoreando, ¿sí? Es ideal que lo haga la sociedad con procesos de participación. Entiendo también, no soy tan experto en los temas jurídicos, pero entiendo que la Superintendencia de Ordenamiento Territorial del Ecuador debería hacer estos seguimientos eh, plenamente técnicos con indicadores de cuánto realmente se está cumpliendo. Entiendo que es parte de sus competencias hacer esos seguimientos de la planificación territorial, Es que pero Daniel, cabalmente, y perdone que le interrumpa, organismos adelante. como esa superintendencia de control territorial en la práctica y a la postre se convirtieron en organismos centralizadores de la autoridad. Es decir, la autonomía municipal se vio afectada y pasó bajo el membrete de control de esta superintendencia a un cercenamiento, a una amputación. Quedó la autoridad y la autonomía municipal como parapléjica. Y permítame decirle, yo no estaría de acuerdo con la subsistencia de ese tipo de superintendencias. Tiene que haber organismos de participación ciudadana auténticamente democráticos, con debido control social y no precisamente superintendencias que en definitiva obedecen a la autoridad y al poder estatal central generalmente. Sí, más voy que, mire, y concuerdo con usted que seguramente debe hacerse reformas y que debe, obviamente, debe las entidades de control, las que existan o las que se podrían crear de acuerdo a su proposición, deben estar ajenas al poder político, si no deben ser instrumento de cada gobierno, en que se alinean al gobierno y dejan de pronto o alinean a los que están a favor políticamente de ellos. Tiene que ser un ente plenamente que permita, como le digo, no precisamente llegar hasta el final, sino que permita hacer las correcciones a tiempo de los planes. Si usted quiere, si usted, digamos, los expertos en planificación
Deberían saber que con cortes trimestrales, cortes mensuales de revisión de planes, de programas, de proyectos, se puede ir determinando el avance y de esa manera exigir y ver que la autoridad tiene una entidad, sea de carácter público o sea de carácter de la sociedad civil, que está detrás viendo que todo ello se cumpla y que obviamente tengan ellos participación, es decir, que su voz se escuche. ¿Sí? Si no están cumpliendo, la sociedad organizada pueda reclamar, pueda difundir y puedan irse tomando las correcciones para que no lleguemos finalmente a, se han cumplido 4 años y los planes digamos, los planes de trabajo de los candidatos en los diferentes territorios no se hayan cumplido. Pero obviamente debería haber alguna especie de sanción por no cumplir con aquello que se pregona o se pone para que la sociedad favorezca con el voto a los partidos y a las autoridades. Profesor Daniel Maldonado, he dejado para el último un asunto que es crucial y que tiene que ver con la gobernanza y el respeto a la democracia. ¿Cómo plantearlo? A ver, desde el punto de vista doctrinario, filosófico, hay un conflicto en este momento entre cantidad y calidad. Déjeme explicarle. La cantidad de democracia es la mayoría, ¿no es verdad? Se entiende que es la voluntad de la mayoría, pero a la mayoría generalmente que le sobra número, le sobra cuantía, ¿sí? Le falta calidad. ¿Y qué es la calidad? La organización. ¿Qué sucede entonces? Sucede algo que es aberrante, que pequeños grupos cuantitativamente minoritarios, pero muy bien organizados cualitativamente, terminan imponiendo la voluntad suya a las mayorías. Ese desequilibrio también hay que corregir. No sé si me he explicado. Sí, mire, concuerdo con usted. Entiendo que esto responde a la idea de tratar de democratizar la participación política de las personas. Por un lado, el espíritu es bueno. Ojalá en la medida de lo posible la gente pueda participar, los grupos puedan participar. No obstante, como en un momento se politizan estos procesos, lamentablemente. Y entonces es como un mercado, es un pequeño mercadillo de pequeñas ofertas y de pequeños grupos que finalmente, o al final de los procesos electorales, se van sumando y son parte de la presión o son parte del favor para que un candidato pueda finalmente ganar con 2 o 3 puntos adicionales. Eso no es o sea, eso no representa la voluntad y eso no genera gobernabilidad, eso no genera gobernanza. ¿Qué es lo que se podría hacer? Al menos desde la parte académica, estimado Marcelo y estimadas personas que nos escuchan, es formar a las personas, es formar al funcionario, al futuro gobernante. Nosotros en las maestrías tenemos algunos representantes, asambleístas, hemos tenido alcaldes en la misma carrera de administración pública, que finalmente lo que queremos es ir formando a la gente para que entienda que estos procesos no pueden ser un mercadillo de ofertas y de partidos políticos que finalmente socavan el hecho de que ganen, como usted dice, las minorías o lo más representativo era tener una mejor gobernabilidad en las localidades. Yo estoy de acuerdo con usted, Daniel Maldonado, en que hay que formar, que hay que educar, y eso comienza en tempranas edades, entre el preescolar, escolar, mientras más joven es el ser humano, más fresco, pues capta mejor. Estoy de acuerdo. Sin embargo, esperar a que solamente la formación y la educación lo resuelva es, es utópico. Es como pedirle peras al olmo. Le voy a poner un ejemplo porque nuestra audiencia no va a entender esto o lo va a entender mejor con un ejemplo. El respetabilísimo sector indígena puro del Ecuador es entre un 7 y un 8% de 18 millones de habitantes. Cuantitativamente resulta una insignificancia, una pequeñez. Cualitativamente es un ejemplo de organización, de capacidad de movilización, de exigencia. No puede esa minoría de 7-8% imponer su voluntad y por sus pistolas a una mayoría de 18 millones. ¿Sí me estoy explicando? Sí, sí, bueno, yo lo veo desde el punto de vista de que
cualquier grupo de la sociedad, cualquier grupo de la sociedad es importante respecto a su manifestación. Pero eso no quiere decir, desde luego, que se imponga una agenda que no ganó. Ahí concuerdo con usted, que no ganó. Eh, yo también ahí veo la debilidad de pronto del gobierno actual porque eh, debe, en la medida de lo posible, todavía le queda tiempo de generar y de trabajar para el desarrollo de su plan. Y lamentablemente ha permeado el tema digamos, de la protesta indígena, que algunos temas de pronto son buenos, pero obviamente no es la forma de gobernar, no es el ideal de gobernar, porque la sociedad es mucho más amplia, ¿sí? Son obviamente los indígenas los que han logrado y tienen el peso para sentarse y generar todas las mesas de negociación que tienen con el gobierno, pero lo ideal sería que de ambas partes, tanto del gobierno como de la sociedad, ojalá todos fuéramos parte de un proceso de gobernanza y no solo por presiones y no solo estos pequeños grupos sean los que tienen finalmente la posibilidad de sentarse a negociar o a presionar al gobierno en este caso. Entonces yo considero que si bien son representativos cualitativamente sobre su organización, es importante su participación, pero el ideal de sociedades que logran procesos de desarrollo es precisamente que toda la sociedad ojalá se pudiera expresar y de esa manera conjuntamente salir adelante con los procesos de desarrollo, ¿sí? Por un lado tiene algo de bueno la protesta del sector indígena, pero por otro lado es como que solo se impone la voluntad desde una sola visión y no de todas las realidades de la sociedad y no de toda la realidad de los territorios en el Ecuador. ¿Qué pasa con las zonas fronterizas? ¿Qué pasa con los polos de desarrollo? ¿Qué pasa con la costa nuestra? ¿Sí? Lo ideal sería que se hubiesen puesto toda la sociedad a desarrollar, a dialogar y de esa manera tener los procesos de gobernanza. Así es. Eh, la sociedad civil, que es múltiple, multidimensional, diversa, mayoritaria, esta debería aprender o debería enseñársele a que se organice también, ¿no es verdad? Que organice sus diversas separatas, sus gremios, sus corporaciones, para que hagan sentir su voz. Porque lo que pasa es que esta inmensa mayoría permanece, pues, inerte, pasiva, callada, dejándose imponer intereses que no son precisamente intereses mayoritarios. El proceso es largo, el camino es arduo y es ascendente y hay que andarlo. Muchas gracias, Daniel Maldonado, por permitir a la audiencia esta conversación. Gracias a usted, muy amable. Muchas gracias, Marcelo, y sí, esperando que nuestros días como sociedad mejore este tema de la gobernanza. Siempre tomo un pequeño espacio por una cuña, siempre esperando que la gente se trate de formarse y trate de aprender mucho más para cada día ser mejores. Muchas gracias por su espacio, Marcelo. Muchas gracias a todos los escuchas.